Si el teatro también se lee, ¿por qué los guiones de cine no? Si os habéis fijado en las librerías encontraréis libros de teatro, microobras, antologías, si tienen sección de teatro, claro. Pero no muchos guiones de cine, los cuales suelen venir acompañados de notas del director o explicaciones con curiosidades de la propia película. ¿Por qué? Lo cierto es que tiene una diferencia significativa bastante sencilla y que tiene mucho que ver con la practicidad. La narrativa y el teatro se pueden leer porque tienen algo en común. Y es que el teatro también está pensado para leerse como narrativa. De hecho, sería la delicia de TikTokers que solamente les gusta leer diálogos, porque literalmente te llevan por la historia únicamente con eso. Luego estos textos dramáticos entiéndase por teatro, no porque sean de género dramático, sino que a los textos que son de formato teatro se les llama dramáticos, se pueden poner en pie por su naturaleza no descriptiva, sino accionable. Pero igualmente es posible leerlos como un libro. El teatro es un híbrido en ese sentido, se adapta a todo. Se puede leer y se puede poner en pie. Si no, echadle un ojo a La Llamada, la película de los Javis, o a Smile, la serie que estuvo en Netflix, que no sé si la habéis visto, pero la recomiendo mucho. Ambas basadas en obras de teatro. Y sin embargo, una se convirtió en una película y otra en una serie de Netflix. Por eso, la narrativa se diferencia tanto del libro con el audiovisual. La narrativa, al ser más descriptiva, es más complicada su adaptación y por eso se modifican o se sacrifican partes. Pero dejando la narrativa a un lado, ¿en qué se nota la diferencia entre teatro y guión? ¿Por qué uno se puede leer y por qué otro no? Además de que en teatro el texto se llama dramaturgia, libreto o directamente texto, pero nunca guión como en el cine, que esto sé que es popular y lo hacemos mucho, porque fue una traducción genérica que promovieron las propias películas por ignorancia de la cultura teatral. El teatro siempre ha estado maltratado en España, a muchos niveles, a pesar de tener muchos más siglos que el cine y haber tenido un siglo de oro del teatro en el que éramos súper prolíficos y éramos unos putos hachas haciendo teatro. El libreto y el guión también se diferencian por las acotaciones y los paréntesis. Los paréntesis pertenecen a los guiones, mientras que las acotaciones pertenecen a los libretos. Aunque sí que es cierto que usan ambos términos indistintamente, pero con finalidades diferentes. Los paréntesis indican acciones de personaje que no está dando el diálogo. Esto también se aplica a teatro y es algo que comparten en común. Sin embargo, las acotaciones en teatro serían como los párrafos en la narrativa, mucho menos frecuentes y extensos, desde luego, y en cine se refieren a las notas o aclaraciones de dirección. Porque lo que serían los párrafos descriptivos de narrativa en guión directamente no existen. Entran a diálogo y ya. O, antes de que me digáis nada, los que escribís guiones, son acciones encadenadas asépticas para seguir el transcurso de los planos a nivel práctico. No hay nada literario porque no es ese su propósito. Ponerle literatura al guión es trabajo del lenguaje cinematográfico. En teatro las acotaciones son el imaginario del dramaturgo. Puede haber descripción literaria del lugar, de las emociones de los personajes, de la atmósfera, además de sus acciones. Aunque todo esto sea obviamente mucho más rápido y conciso que en la narrativa. Porque el peso del avance de la historia reside en los diálogos de los personajes. Y no en sus líneas de pensamiento ni divagaciones que tienen los personajes normalmente en la narrativa. El narrador en teatro, como voz del autor, es invisible en escena. Solo es visible únicamente en su lectura, aunque siga existiendo implícito en escena. Otra cosa son los personajes narradores que hablan a público, pero son eso, personajes. Así que leer teatro es posible y deseable, porque hay una intención literaria que apela a la imaginación del lector, mientras que los guiones son un esquema desarrollado de acciones, diálogos y transiciones técnicas pensadas para darles el toque literario en el visionado. Así que los guiones no están hechos para ser leídos porque no son literarios, sino para ser vistos exclusivamente, porque son una partitura de planos y diálogos que solo funcionan visualmente. Por eso se llaman guiones, que sirven de guía para ser ejecutados en pantalla. Igual que las partituras de música para ser escuchadas en un instrumento o en una voz. Puedes leer partituras de música, pero ¿no prefieres mejor escucharlas? Si os mola el teatro, echadle un ojo a mi otro canal, Lo Tienes Todo. Y si queréis quedaros a más cositas de lectura y escritura, dejádmelo en comentarios para el siguiente vídeo.
¡Chao!